Vamos a hablar ahora acerca de los grupos y los componentes. ¿Cuál es la diferencia y cómo trabajar con ellos? Muy bien, yo voy a crear por acá un rectángulo, puede ser. Bueno, voy a crearlo por acá afuera, no importa. Ahí está, voy a empujarlo. Ahí lo tengo, perfecto. Y vamos a ver un par de cosas. Entonces, cuando yo selecciono, por ejemplo, este techo, se selecciona todo el techo. Vean, voy a aislarlo con mi plugin de aislar. Si no saben cómo utilizar las extensiones o plugins, pueden devolverse un poco en el curso, ¿ok? Y si aísla todo esto, ok, perfecto, control Z. Pero si ahora yo lo hago quizás con este, aislar, ¿por qué se aísla solamente esta cara? ¿Por qué no se aisló todo el cubo? Si se supone que es un mismo objeto. Bueno, resulta y pasa que este elemento es un componente. De ahí a que yo al hacer clic en él seleccione todo este elemento, todos estos objetos. Voy a aislar. Seleccione tanto la parte de arriba, los marcos, inclusive acá hay un agujero para las luminarias y demás. Cada uno de estos marcos, técnicamente son objetos independientes, pero aún así los selecciono al tiempo. Entonces, primero antes de hablar de los componentes, vamos a hablar de los grupos. Tengo este elemento por acá y yo puedo agruparlos si lo necesito. Voy a hacer de cuenta que esto es un suelo. Si ustedes quieren pueden trabajar con este archivo o con uno totalmente nuevo, no importa. Voy a asumir que este es un suelo y si yo voy a crear un muro en él, fíjense acá, voy a asumir que esto es un muro y este muro también. Voy a eliminar esta línea con mi borrador E, ahí lo elimino, P para empujar esto, ahí está. Doble clic o triple clic para seleccionar todo el muro y se seleccionó junto con el suelo. Porque siempre, cada vez que esté junto a otro objeto, se van a unir, por así decirlo. Entonces voy a dar control Z. Si no quiero que esto ocurra, y eso es muy importante cuando estamos modelando, al momento de crear algo, voy a agruparlo o a crear un componente. Cualquiera de los dos, luego les explico la diferencia. Entonces, para crear un grupo, voy a ir aquí a edición y voy a decirle crear grupo. Ahí ya está creado. Ahora voy a crear este rectángulo. Voy a crear el muro. Perfecto. Voy inclusive a crear por acá otro muro. Listo. Doy triple clic y fíjense que se seleccionó solamente esta parte que hace la vez de muro. Mientras que este sigue siendo el suelo totalmente independiente. Es más, cuando hago clic solamente selecciono una cara, pero si hago clic acá se selecciona todo porque ha sido agrupado. ¿Cómo sé también que se está trabajando de forma independiente? Fíjense en estas líneas que son el final del muro, que son un poco más gruesas que estas líneas internas. En el momento en el que yo haga clic derecho, explotar el grupo, ¿sí se dieron cuenta que cambiaron estas líneas? Porque ya no representan el final de la geometría, porque a la geometría se ha unido. Voy a dar deshacer y se hacen un poco más gruesas las líneas. Ahora representan el final. Rehacer y se han unificado. Triple clic y se vuelven a unir. Control Z, ahí están por separados. Puedo agarrar todo esto, triple clic, edición, crear grupo y ahí tengo cada elemento agrupado de forma independiente. Así se suele trabajar con esos elementos arquitectónicos. Por lo general con cada elemento de SketchUp se modela y se agrupa o se crea el componente. Ya, como les dije, les explico la diferencia. Por ejemplo, acá tenemos este elemento totalmente agrupado. Creo que es un componente. ¿Cómo saberlo? Vamos a ver acá en la información de la entidad. Ah, ok, esto es un grupo. Este es un grupo. Voy a ir por acá. Este lo voy a seleccionar, grupo sólido. Este lo voy a seleccionar, es otro grupo también. Y para editarlos, simplemente voy a dar doble clic y fíjense que entro al grupo. No puedo seleccionar nada que esté por fuera del grupo. Y aquí puedo entrar a editar mi grupo y los objetos que hay en él. En eso consiste el grupo. Ahora yo voy a eliminar esto. ¿En qué consiste el componente? El componente, bueno, no lo voy a eliminar. Voy a dar control Z. Voy a explotar esto.
Y el componente consiste en clic derecho, crear componente o la letra G y crear componente. Voy a darle un nombre, muro, descripción, coloquen lo que ustedes necesiten, precio, tamaño, URL, tipo, fijarán o no quiero fijar nada, crear el componente y ahí está, es muy similar al grupo, ya les explico la diferencia, vean, componente sólido en el modelo, uno solo. Fíjense en esto, uno en modelo. ¿Qué quiere decir eso? Este componente yo voy a tenerlo guardado acá en mi librería o en mi biblioteca de componentes. Y yo puedo buscar acá, déjenme ver, voy a buscar en el modelo, así es. Voy a buscar el muro. Muro. Miren todos estos componentes. Estos son todos los componentes que están dentro del proyecto. Y creo que me pasé. Muro, por acá debe estar. Muro, acá está. Lo arrastro y obtengo el mismo elemento. Si yo busco por acá una lavadora, ahí está. Cada uno de estos objetos es un componente. Un fregadero, un lavaplatos, como lo conozcan ustedes. Acá tenemos una llave. Acá tenemos puertas y demás. Todos estos son componentes que podemos editar. Ahora, la diferencia es que si tenemos un grupo, recuerden que este es un grupo, fíjense. Voy a copiarlo. Voy a copiar este grupo por acá. Ya tengo estos dos. Voy a entrar a este grupo y a moverlo. Escape. Y son diferentes. Este que es un componente sólido y componente sólido 3 en modelo. Voy a entrar a cualquiera de ellos. P, voy a empujar esto y fíjense, se empuja o se modifica en todos los componentes al tiempo. Esto es bastante útil para cosas que se van a utilizar múltiples. Por ejemplo, esta puerta como tal, yo tengo varias puertas y quizás necesite, fíjense, estas puertas tienen que ser la misma. 1, 2, 3. Y quizás necesite modificar el modelo de la puerta. Entonces yo voy a seleccionar, esta puerta, dentro del componente hay otro componente. Voy a entrar a este componente y voy a seleccionar estas dos manijas. Por algún motivo, bueno, la altura de la manija siempre es estándar, pero por algún motivo la persona que va a vivir aquí es demasiado alta. Así que necesitamos subirla un poco. Ahí está. Y se subió en todas las demás. Técnicamente, bueno, yo hubiera creado este componente de forma diferente a través de un mirror. El creador no lo hizo así, pero no importa. Pero como se están dando cuenta, voy a hacer esto a ojo, no voy a hacer esto, perdón, control Z. Con ninguna medida específica. Flecha hacia arriba para bloquear, ahí está. Y fíjense que se movió también en las otras 3 puertas. Así que esa es la diferencia también entre trabajar con un grupo y trabajar con un componente. Por lo general, para este tipo de cosas, para estas sillas y demás, se trabaja con componentes. Ahora, si yo necesito, voy a tomar esta silla. Ahí está, perfecto. No lo voy a hacer con la silla, voy a hacerlo mejor con este elemento. Si yo necesito modificar una de estas puertas que por algún motivo ya no quiero que sea igual que las otras, quiero que sea diferente. Entonces voy a tomar este componente y, voy a entrar acá. Voy a tomar este componente y, denme un segundo, control Z. Voy a seleccionar este componente, sí, clic derecho. Y voy a decirle a ese componente, déjenme ver por acá, crear componente. Y no estoy viendo... ok, perfecto, esto no es un componente, esto es un grupo. Ok, esto es un grupo. Es por eso que no se modificaba este. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que quiero... voy a irme por acá, voy a trabajar con esto. Voy a eliminar esto, esto y esto. Para trabajar más rápido. Entonces tengo este componente. Voy a crear una copia. Ya habíamos mencionado que si modificamos uno, se modifica en el otro. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué pasa si quiero modificar uno y que no se modifique el otro? Porque en algún punto del diseño determinamos que las puertas deben ser diferentes. Entonces, en ese caso,
clic derecho y le voy a decir al componente, porque es un componente, esto no funciona con grupos, convertir en único. Clic y ahora vean, dice un modelo. Ahora la definición es French door, puerta francesa, número 1. Esta es puerta francesa. Cambió todo. Y cuando yo lo modifique, estos como son grupos, no hay problema. Cuando yo lo modifique, vean que no se va a modificar la siguiente. Eso en caso tal de que en algún punto yo necesite, por así decirlo, romper el vínculo entre todos esos componentes. ¿Ok? Muy bien, voy a borrar todo esto. Seguimos hablando de componentes. Son muy útiles, de verdad. Créanme que siempre van a estar utilizando los componentes. Por cierto, acá, como les decía, tenemos todos los componentes que estamos trabajando en el proyecto. Obviamente porque acá le dijimos muéstrame los componentes que hay en el modelo. Y aquí los tengo. Voy a cerrar esto para poder verlos mejor. Aquí está cada uno de los componentes y podemos utilizarlos múltiples veces. Ok, voy a crear, por ejemplo... Voy a hacer de cuenta que acá tengo un rectángulo y voy a crear una especie de ventanal en esa área. Entonces ya creé este, voy a hacer un offset muy pequeño, a ver, por acá, perfecto. Voy a liberar esto un poco, de esta forma. Liberemos un poco hacia acá. Bueno, vamos a dejarlo de esta forma, no importa. Vamos a asumir que es un gran ventanal. Perfecto. Ahora puedo tomar todo esto de esta forma y presiono G para crear el componente. Voy a llamarlo ventanal. Y fíjense, ventanal. Y fíjense que aquí me indica crear abertura. Esto en las veces anteriores que intentamos crear un componente no estaba activado. El crear abertura es precisamente porque le identifica que aquí hay un hueco. Entonces yo voy a decirle sí, por supuesto, quiero crear una abertura. Aceptamos. Y ahora, cuando yo mueva esto, va a seguir respetando la abertura. ¿Qué pasa si yo creo una copia? Al momento de crear la copia, también, fíjense, me respeta esa abertura. Vuelve y crea la abertura. Voy a buscar acá, ¿cómo lo llamamos? Lo llamamos ventanal. Entonces buscamos por acá ventanal. Por acá abajo. Ventanal. Y vamos a arrastrarla. Simplemente no necesitamos hacer clic sostenido, por cierto. Simplemente hacemos clic y clic. Ya está. O clic y clic por acá. Y vean que SketchUp una vez más respeta ese agujero, esa abertura que tenía el componente. Es bastante útil la creación de componentes. Ahora, algo en cuanto más bien a flujo de trabajo, por así decirlo. Algunas personas suelen, supongamos que estamos modelando arquitectura. Algunas personas suelen crear componentes con cada uno de los objetos. Aquí está el componente, luego voy a crear el muro. Y obviamente para que no se fusione todo eso, crear una línea por acá y asumamos que es otra línea por acá. Para que no se fusione cada geometría, luego voy a crear un rectángulo por acá y no se fusione la geometría de la puerta con la geometría del muro. Se crea un componente. Está bien, no está mal. Es una forma, técnicamente no se utilizaría todo lo que se debería utilizar el componente, porque este tipo de muro creo que solo lo usaríamos una vez. Así que si quieren, pueden no utilizar componente, voy a explotar, sin utilizar un grupo. La única diferencia es que quizás la creación de grupos no tiene el atajo como tal, mientras que la creación de componentes, pues simplemente presionando la tecla G se activa. Así que por eso quizás la gente a veces prefiere utilizar la creación de componentes, como por un tema de practicidad, por así decirlo, perdón. Un tema de agilidad quizás. Pero pueden trabajar de las dos maneras. De igual manera, por lo general, esos muros divisorios arquitectónicos rara vez se suelen repetir, a no ser quizás que se esté trabajando con algún tipo de diseño modular y demás, que bueno, ya eso sería otro tema. Pero por lo pronto, esto es todo lo que tenemos que aprender acerca de los grupos y los componentes en SketchUp.